Bienvenidos a Growth Tactics, en donde los expertos nos comparten sus experiencias para hacer crecer su negocio. Ok, mi nombre es Nacho Ferrer, creador de Emprendiendo la Buena, una academia de cursos online para emprendedores. Nos especializamos en este momento en cursos de marketing digital para emprendedores locales, negocios pequeños, pymes, que necesitan aprender a hacer marketing digital para llevar su negocio al siguiente nivel y específicamente conseguir más clientes. Entonces, eso es lo que hacemos, una academia online de cursos para emprendedores. Perfecto, Nacho, pues un gusto tenerte aquí en este podcast de Growth Tactics. Mi idea en este podcast es ayudar a la gente a hacer crecer sus negocios como tal, parte de la academia, y me gustaría explicarle a la gente qué hiciste tú para hacer crecer Emprendiendo la Buena, cómo empezaste y qué tácticas utilizaste para hacer crecer Emprendiendo la Buena. Ok. eh, la táctica como principal, o sea, arriba de todo, que a lo mejor no es exactamente una cosa que hice, pero es como, después te puedo decir como varias cositas adentro de esa gran táctica, pero fue crear comunidad, ¿ok? O sea, la empresa creció a través de la comunidad y es que lo hicimos a través de un grupo de Facebook. En este caso usamos un grupo de Facebook como comunidad. Entonces, primero creamos la comunidad, después a través de la comunidad creamos el producto ideal para esa comunidad, que en este caso fue la academia. Eh, y fuimos creciendo el producto como academia, como cursos. Primero empezó como un curso, ¿verdad? Solo uno, después se fue haciendo como la academia completa con todos los cursos y todo, pero creció gracias a esa comunidad. ¿Por qué? Porque si tienes una comunidad, o sea, un grupo de personas que están hablando del mismo tema, que están tratando sobre el mismo tema, es muy fácil crearles un muy buen producto a ellos, específico para ellos, que obviamente si a, no sé, el grupo de Facebook ahorita tiene 9,000 personas, pero en su momento tenía 500, ¿no? O sea, tenía 600, tenía 700. Si 500 personas te dicen que quieren aprender sobre X cosa o que quieren tener un producto que haga tal cosa, pues tú le haces el producto y es mucho más fácil vendérselo, pues es mucho más fácil ponérselo frente a ellos. Además de que la comunidad también te ayuda mucho porque va creciendo sola, ¿ok? O sea, las comunidades la gente suele invitar a otras personas a las comunidades, el boca a boca de las comunidades son muy buenas, y entonces puedes crear un muy buen producto, puedes crear algo que sea específico para tu nicho de clientes ideales, porque pues ya están ahí, ya están en tu comunidad, y les puedes ir, si va creciendo la comunidad, pues les puedes ir dando el producto y puedes ir creciendo junto con la comunidad, puedes ir creciendo tu empresa. Como táctica específica, yo diría que la táctica que más he usado dentro de esa comunidad para crecerla son las transmisiones en vivo. ¿Ok? Entonces, si la estrategia es comunidad, la táctica es transmisiones en vivo en Facebook principalmente, pero también puede ser, hemos hecho transmisiones en vivo en Zoom y todo ese tipo de cosas. Eh, las transmisiones en vivo yo creo que es una de las maneras más rápidas y sencillas de poder conectar con tus clientes ideales rápido, poder tener comunicaciones uno a uno en escala, porque la persona está viendo una transmisión en vivo y te está viendo a ti, te puede hacer una pregunta y tú puedes responder, pero en el vivo no hay una persona, no estás teniendo una videollamada con solo una persona. En el en vivo hay 20, 30, 40, 50, 100, ¿ok? Entonces, es la mejor manera de poner tu mensaje allá afuera, de dar valor, de comunicar tu mensaje y que las personas se unan. Entonces, sirve muy bien para dar mucho valor y sirve muy bien para vender también. Entonces, tú dirías que tu táctica fue empezar a hacer transmisiones en vivo y de ahí eso fue haciendo que toda la gente vaya hablando sobre tu comunidad, que era tu grupo de Facebook, y de ahí fuiste Ujú. creciendo para poder hablar sobre tu producto, desarrollar tu producto ideal a través de los problemas que tenía tu comunidad como tal. Exactamente, Esa es tu táctica de crecimiento para Emprendiendo la Buena. Y platícanos un totalmente. poquito rapidísimo así, no vayas a hacer números claros, pero ¿a qué le llamas crecimiento, no? ¿Cuánto Ujú, empezaste y ahorita en cuánto estás? ¿Cuántas ventas al mes tienes? Más ujú. o menos para que hablen de crecimiento y podamos hablar en términos reales, ¿no? De que sí estás creciendo como tal. Ajá. Bueno, pues nosotros medimos el crecimiento de varias formas. Primero, el crecimiento de la comunidad para nosotros es importante. La primera vez que yo vendí un curso online, o sea, el primer curso online que yo vendí, la primera oferta que yo saqué, el grupo tenía 197 personas y ahí logramos tener 9 alumnos.
Ok. Obviamente cobré muy barato, fue la primera vez, todavía no entendía muy bien cómo funcionaba, o sea, fue la primera vez, ¿no? Pero 197, 9 personas, eh, y ahorita tenemos 9,000, ¿ok? La comunidad tiene 9,000, ¿sale? Entonces, a lo mejor el crecimiento, o sea, lo medimos por eso, crecimiento de la comunidad, también lo medimos por el crecimiento del equipo. Por ejemplo, ahorita era yo solo en mi casa en boxers, o sea, así como están viendo ahorita si sale algún video es por el coronavirus, que estamos en cuarentena, pero yo empecé en boxers, trabajando en boxers, ahora ya somos Aline y yo los fundadores y tenemos 3 empleados. Ok, ¿Ya no entonces trabajas en boxers? ya no trabajo en boxers, ya tenemos oficina, ya tengo que ir a la oficina ya bien vestido, ya uso camisa de botones. Eh, entonces, ¿Y por qué ese eso cambio? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué cambiar de boxers a no traje, pero así a camisas? a camisa. O sea, por 2 cosas, porque tengo que ir a la oficina, o sea, porque ya no puedo ir en boxers a la oficina, y segunda, por la imagen, o sea, en el momento, ese tema de los boxers fue un tema que lo usé para atraer, o sea, que lo usé como parte del personaje, que no era personaje, o sea, realmente yo trabajaba así, o sea, no es que te inventas un personaje, sino que pues así yo trabajaba y yo lo decía, este, sino que llegó un momento que me di cuenta que el simple hecho de salir en las transmisiones en vivo con camisa, que se viera la oficina, porque en la oficina donde estamos, donde hago las transmisiones en vivo, hay una parte que la pared de atrás es azul y la otra pared es de esas de vidrio que se ve toda la oficina, como que ves todo lo de atrás. O sea, entonces hicimos pruebas a ver en cuál vendíamos más. Si poniendo o sea, ver detalles tan chicos como hacer una transmisión, la misma transmisión en vivo, el mismo contenido, con fondo azul o con fondo de oficina, o sea, que se viera la oficina grande. Y tenía un porcentaje de conversión más grande cuando veía en la oficina, Ok. ¿sí? O sea, ve los detalles o sea, en mi opinión no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver que uses camisa, no tiene nada que ver que se vea la oficina, o sea, no tiene nada que ver, pero parece ser que sí tiene que ver. ¿Ok? Entonces, Entonces sí fue una buena táctica cambiarte de boxers sí, a camisa. Ya sí, no sí fue una dirías que buena serías táctica. el emprendedor en boxers. Pero fíjate esto sí tiene que ser muy claro, pero porque fue el crecimiento natural que tuvo la empresa y que tuve yo como marca personal, ¿ok? Porque no hubiera tenido sentido yo estar aquí haciendo en mi casa, como lo estás viendo ahorita, una en camisa y no decirlo de box y todo eso, no hubiera tenido sentido para la gente, ¿ok? O sea, fue la progresión normal. Hubo un momento en el que yo llegué, que yo ya tenía una oficina, o sea, que era la verdad, o sea, ya estaba la oficina, ya estaban los empleados y yo tuve que decir, ok, sigo saliendo con playera, sigo saliendo así, pero ¿qué va a decir o sea, yo empecé a pensar, ¿qué va a decir la gente? O sea, voy a cambiar de plano como el mensaje y me di cuenta claro, la progresión normal es que la gente empieza a decir, pues es que yo lo conozco desde que trabajaba en boxers y ahora ya no trabaja en boxers, entonces es normal que tenga esta progresión. Lo que no es normal es que ahorita cambies y digas, ahora salgo con camisa y salgo con traje y la gente va a decir, güey, sigues en tu casa. O sea, ¿sí me explico? Entonces no es mentir, no es fake it till you make it, sino realmente que esa fue la progresión normal. Entonces la gente empieza a decir, empezó esa parte como de, es que, o sea, la empresa va a más, pues, o sea, el día que tuvimos el primer empleado, el día que tuvimos, o sea, todas esas cosas, pues las compartimos y entonces la gente lo va sabiendo, ya tiene un empleado, ok, el día que tuvimos el segundo, el día que hicimos esto, el día que hicimos lo otro, pues la comunidad va tomando esas ideas, pues. ¿Qué tan importante para ti fue en el crecimiento de tu empresa, tu marca personal? Ok, fue importante, es importante porque sigo siendo como la cara visible. Ya estamos capacitando a los 3 chicos que trabajan conmigo, son 2 chicas y un chico, para que ellos salgan. Ellos ya hacen clases personalizadas 1 a 1 y clases grupales dentro de la academia. Entonces, eso lo está preparando como que luego los voy a meter a ¿cómo se llama? Que den lives y transmisiones en vivo ya abiertas y todo. Obviamente cuando se les quite el miedo, a todo el mundo le da miedo la primera vez que hace una videollamada o que la primera vez que hace una clase grupal, o sea, a todo el mundo le da miedo. Entonces, lo estoy preparando para eso, pero fue importante porque pude conectar muy 1 a 1 con los alumnos, ¿ok? Y la realidad es que hubo un momento en donde, al principio,
realmente la marca personal pesaba más que la empresa, o sea, es la verdad. Le compraban más al vendedor, no me llamo vendedor, pues, pero eso que dicen que le compras al vendedor en vez del producto, que yo no creo que sea así, pero pues le compraban un poquito más al vendedor, hasta que fue migrando en el momento que la empresa también fue creciendo, en donde son dos cosas distintas. Una cosa es yo, Nacho, y otra cosa es la empresa. Otra cosa es emprendiendo a la buena. Pero sí tuvo peso, sí tuvo mucho peso la marca personal. Perfecto, Nacho. Pues para terminar, me gustaría platicar que nos dijeras tú, si tú pudieras trabajar solo una hora al día en tu Ujú. empresa, ¿qué harías? Una transmisión en vivo de una hora. O sea, tú te meterías a una transmisión en vivo, algún contenido, algo que tengas que le digas un día, una hora al día, hacer un live Ujú. y con eso crees que las Daría, empresas... ajá, daría contenido de valor. O sea, identificaría cuáles son los problemas de mi cliente, cuáles son esos problemas que él tiene. Por ejemplo, los míos son los emprendedores. ¿Qué problemas tiene un emprendedor? Ok, no sabe hacer un anuncio, no, todavía no le haya cómo a través de inbox o a través de WhatsApp cerrar una venta. O sea, todo ese tipo de problemas, cómo crece su empresa, ¿no? Hoy estamos hablando de eso, cómo crecer una empresa, cómo hacer una transmisión en vivo. Todas esas dudas que tiene un emprendedor, en mi caso, las anotaría, me haría una lista de las 15, 10, 20 dudas que tiene mi cliente, problemas que tiene mi cliente, y cada día haría una transmisión en vivo. En esa transmisión en vivo daría mucho valor, posicionaría mi producto y... Aquí una pregunta. ¿Qué producto posicionarías o cómo lo harías? Porque tú estás diciendo que primero generas comunidad y después Ajá, haces... ¿Qué producto le venderías al ok. principio algo o realmente es ven y conoce más y ven y habla conmigo? Ok, si no tuviera producto, o sea, pensando que no tengo la academia, o sea, Sí, pensando que que estás... no tengo, ok, lo que yo haría es, daría las transmisiones en vivo para conocer lo que ellos quieren. Entonces haría unas 4 o 5 transmisiones en vivo, 4 o 5 días, una semana, en donde lo que haría es, yo doy contenido de valor, veo la respuesta de ese contenido de valor y veo a qué tuvieron más respuesta, dónde me hicieron más preguntas, como todo. En esa transmisión en vivo también haría preguntas, o sea, haría preguntas a la comunidad de, oye, este tema te gustó, pero mañana cuál tema te gustaría que diera, este o este, y haría preguntas para conocer qué problemas tienen. Este, y luego al sexto, séptimo día, haría una venta de un curso o de una... Digo, yo me dedico a los cursos, ¿verdad? O sea, entonces mis productos sería un curso. Este, Le vendería un curso de ese problema que vi que era el más fuerte. Si vi que el problema más fuerte era no sé hacer publicidad en Facebook, pues ese sería, haría un curso sobre eso, pero no haría el curso. Ahí te va lo que yo haría. Haría la oferta, eh, lanzaría un producto que se pagara a lo mejor en 2 o 3 meses, o sea, que tuvieran que pagar 2 o 3 meses de ese producto. Entonces, digamos que lo voy a vender en 3,000 pesos el curso, pues 1,000 cada mes. Les diría que no tengo hecho el curso, pero que el curso va a estar hecho y personalizado específicamente para ellos. Entonces, yo tengo la primera lección y a partir de la primera lección voy a ir creando una lección nueva cada semana, Ok. o lo que sea. Y con el feedback de la primera lección y la segunda lección, iría creando ese curso. ¿Ok? Cada feedback que me dieran, crearía la siguiente lección. Y así me la iría llevando. Porque si tienen dudas en la lección 2, pues entonces creo otra lección para solucionar esas dudas de la lección 2. Y así me la voy llevando para que al final de los 3 meses tuvieran el curso completo y yo ya tuviera un curso hecho específicamente para mi cliente ideal, porque en ese momento, imagínate, qué es lo que yo hice cuando vendí los 9 cursos a los 197 que había en el grupo. este, con lo que terminas es con un curso o un producto específicamente para tu negocio. Entonces, para la gente que le daría miedo, porque seguramente ahorita es alguien que lo lleva a decir, güey, pero ¿cómo le voy a vender algo que no tengo? ¿Okay? O sea, ¿cómo voy a vender algo que no tengo hecho ni nada? Tú en la oferta lo dices que no lo tienes, ¿ok? Das un precio preferencial, das unas condiciones especiales, pero la propuesta de ventas de valor que tiene eso es que yo voy a crear el producto específicamente para ti. O sea, todos los que entren ahora van a tener ese producto hecho a su medida, porque yo me voy a basar
en tus problemas específicos, en las cosas que tú quieres saber, en las características que tú quieres que tenga el producto, me voy a basar. Luego lo voy a ir y lo voy a vender más caro, ¿ok? O sea, no lo voy a vender en 3 pagos de $1,000, lo voy a ir a vender a más caro porque ya va a ser un producto terminado. Y además, el que entre después va a tener el producto que tú armaste, pero va a tener un producto ya armado, ya hecho. Sin embargo, tú vas a obtener un producto armado por ti, o sea, con tus problemas, con tus soluciones, con lo que tú necesitas que tenga ese producto. Entonces, esa propuesta de valor a mucha gente le gusta. Perfecto. Pues resumiendo un poquito tu táctica para los dos lados, uno que no tiene producto y uno que sí tiene producto, es el que no tiene producto, crear esos lives en 5 días, entender cuáles son las necesidades de esa cliente, generar un producto para resolver esas necesidades, irlo creando con ellos en el camino. Sí. Y para la gente que sí tiene un producto, es hacer el live y promocionar, dar contenido de valor y promocionar tu producto que tienes por ahí. Exacto. Esas son como tus dos cosas que harías si tuvieras que trabajar 1 hora al día nada más en tu empresa. Exactamente. Pues Nacho, muchísimas gracias por compartirte estas Growth Tactics con nosotros. Como tal, un gusto siempre estar platicando contigo y estamos en contacto para hacer crecer más negocios. Claro que sí. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por la invitación. Excelente. Nos vemos. Nos vemos.